Doctor, nos comentaba 23 meses de la guerra del conflicto entre la URSS o Rusia y Ucrania. ¿Cómo vamos en ese tema? Sí, se ha estancado un tanto la guerra. En una primera instancia hay que plantear que la operación comienza por parte de Putin, planteada como una operación militar con el fin de desnazificar a Ucrania, a los elementos que él considera nazis en Ucrania. Obviamente hay un contexto, el contexto es que Ucrania coquetea plenamente con la posibilidad de entrar a la Unión Europea y desde 2008 hay un planteamiento para que entre Ucrania e incluso Georgia a la OTAN. Esto que plantea que Rusia se vea prácticamente rodeada por un ejército de una alianza de países que es contraria a los intereses de Rusia. Y Rusia lo que pretende, desde que entró Putin al poder sustancialmente, es retomar la influencia en lo que era la antigua zona soviética, ¿no? Los estados que fueron parte de la Unión Soviética, lo que ellos llaman el extranjero próximo, y obviamente la tradicional zona de influencia rusa desde el siglo XIX prácticamente estaríamos hablando. Entonces, eso es lo importante. ¿Qué es lo que sucede en relación a Ucrania? Ya propiamente dicho, con la invasión. En una primera instancia hay que señalar y hay que recordar que Rusia fracasa en un primer intento por dar un golpe aplastante, en una primera instancia tomar la capital, Kiev, y la mayor parte del territorio ucraniano. Fundamentalmente hay que señalar que se detiene prácticamente en Kiev y tiene que retroceder y concentrarse en las zonas que están alrededor del Mar Negro para conectar la zona de Crimea, que había sido anexada en 2014, con el resto de Rusia. Y se plantea también una dinámica estratégica por parte de Rusia que puede implicar la toma de más territorio ucraniano alrededor del Mar Negro, y eso sería interesante porque estaría implicando la cerrada de Ucrania o quitar de Ucrania el acceso al Mar Negro prácticamente, porque eso enlazaría también a Rusia con otra zona importante al interior de la República de Moldavia, que es la de Transnistria, que es un lugar que todavía tiene incluso bandera soviética con signos soviéticos, y que desde la independencia de Moldavia, incluso antes de la desintegración soviética, también se plantea como un espacio de influencia rusa que desea unirse al resto de la Federación Rusa. Entonces, son partes a tomar en consideración. ¿Qué es lo que sucede posteriormente? Hacia 2023, ya después de un año de guerra, de intentos fallidos de Rusia por atacar prácticamente la parte oriental de Ucrania y poder dominarla, lo que sucede es un retraso de Rusia en una primera instancia, un apoyo constante de los países de la OTAN a Ucrania, fundamentalmente Estados Unidos, a el Congreso estadounidense de prácticamente en diciembre de 2023 aprobó alrededor de 113 mil millones de dólares en ayuda humanitaria, económica y de seguridad para Ucrania. Y de esos 113 millones, 46 mil millones son de ayuda militar directa. Faltaría otro paquete todavía que está en discusión en el Congreso para proporcionar a Ucrania una mayor ayuda, un mayor apoyo en ese sentido. Estados Unidos es el país que más apoya a Ucrania y Ucrania es el país que más recibe apoyo militar, al menos en el momento, por parte de Estados Unidos, por encima de Israel incluso. Sí, entonces, esas son cuestiones importantes. Desde junio a noviembre de 2023, Ucrania llevó a cabo una contraofensiva para recuperar los territorios ocupados por el ejército ruso y ha fallado abiertamente. Sí, logró algunos puntos iniciales de triunfo favorables, pero posteriormente los fue perdiendo. Se habla, obviamente son fuentes rusas las que hablan de alrededor de 160,000 bajas para Ucrania en esta ofensiva, en medio año de ofensiva, y evidentemente no se logró absolutamente nada. Sin embargo, en los últimos días hay que señalar que Ucrania ha implementado una dinámica importante de guerra que ha alcanzado incluso ciudades rusas, en este caso Belgorod, ¿sí? En donde a finales del año pasado prácticamente se llevó a cabo una serie de ataques que acabaron con la vida de 25 personas. Estamos hablando del 30 de diciembre del día del año pasado.
y acabaron con 25 personas, y esto plantea entonces que los rusos en Rusia ya no están seguros, ¿sí? Que la guerra les empieza a afectar directamente, y esto es también una parte importante por lo que viene para marzo de este año, que son las elecciones federales en las cuales, de nueva cuenta, Putin, de 71 años, pretende pues participar, y desde luego no tiene rival, al menos en este momento, para esa elección. Entonces, es prácticamente el planteamiento de una continuidad de su presidencia, de su gobierno, del régimen ruso que está desarrollándose hasta ese momento. Evidentemente también encontramos el fracaso, por un lado, del armamento occidental que se ha enviado a Ucrania, porque no nada más han sido las 160,000 bajas, que eso es lo más grave, evidentemente, de todas las 160,000 bajas de la contraofensiva ucraniana, sino que además la destrucción de equipos militares, de tanques, se habla de alrededor de 750 tanques, se habla alrededor de 22,000 baterías aéreas. Entonces estamos hablando de una serie de recursos que están tristemente pues siendo destruidos. Bueno, es un decir, tristemente. Al final de cuentas, lo más triste es la pérdida de vidas, tristemente hay que señalarlo, y desde luego lo que viene posteriormente. Se habla también de una reducción de capacidades por parte de Rusia. El gran problema para Ucrania y para los países occidentales es que Rusia tiene una industria militar, y últimamente también hay que ser muy claros, ha recibido el apoyo en cuanto a ventas, por ejemplo, de drones de cierto tipo, me parece que es tipo Shed de SHED, de parte de Irán, y por el otro lado también está recibiendo o se plantea, ahora así lo ha especificado el alto mando militar estadounidense, que ha recibido apoyo de algunos misiles, venta de algunos misiles por parte de Corea del Norte. Entonces, todo esto plantea algo importante desde el punto de vista de lo que sucede con Rusia, mientras que Ucrania se ha concentrado explícitamente, según las declaraciones últimas del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que se ha enconado en la producción de drones, precisamente, que es el nuevo implemento de la guerra, ¿no? El gran incremento de la guerra en Ucrania han sido los drones, pero de forma masiva. Entonces, tanto Rusia como Ucrania la han empezado a utilizar de una manera extensa, y para Ucrania se vuelve una posibilidad plenamente en cuanto a una industria naciente, militarmente hablando, para poder hacer frente al conflicto con Rusia. Sin lugar a dudas, un tema que nos puede llevar buenas horas. Yo le agradezco mucho que nos haya dado un poquito de abierto el panorama sobre este conflicto que lleva ya 23 meses de esta guerra. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Y luego de agradecerle al doctor José Bravo, profesor del Centro de Estudios para América del Norte, su participación en Señal Global.